Muy buenos días, profesor y compañeros todos. Tenemos el gusto, mi persona Naive Estrada y mi compañero Luis Berroa, de explicarles el parcial número 2, que consta de 4 diagramas en los cuales vamos a proceder a identificarlos, a describir su funcionamiento y cada etapa del mismo. Por último, también explicaremos el tipo de onda de entrada y de salida que se produce en cada uno de ellos. Nuestro primer diagrama será una fuente step up. A continuación veremos sus significados, componentes, funcionamientos y finalmente su onda. ¿Qué es nuestra fuente step up? Es un sistema eléctrico de fuente de alimentación que incorpora un regulador de conmutación para convertir la energía eléctrica de manera eficiente. Ahora, nuestro diagrama está compuesto de la siguiente manera. Como primer punto, pues tenemos nuestro controlador, nuestro circuito integrado, el cual es un SG3524. Nos vamos al datasheet y pues podemos ver la estructura dentro de ese circuito integrado. Por ejemplo, podemos ver el flip-flop, podemos ver osciladores, un oscilador, un regulador, la entrada. Acá podemos ver la parte de retroalimentación, compuerta para el tema de error. Y acá pues tenemos los dos transistores que está dentro del circuito. Esta estructura de las compuertas NOR nos quiere decir básicamente que cuando todas las señales, para que una de las dos compuertas sea 1, porque esa es la condición que tienen estas compuertas, que, o sea, está condicionada de que si una compuerta está encendida o está activada, la otra está apagada. Entonces, para que una compuerta sea encendida o esté en positivo, todas las entradas deben ser 0. Cuando la salida sea 1, todas las entradas deben ser 0. Entonces, van a haber 4 entradas. 3 de ellas están conectadas, están unidas más bien entre las dos compuertas. Por ejemplo, esta entrada que está aquí, que viene del comparador, pues está conectada también a la entrada de la compuerta 1 de NOR. La entrada de acá también está conectada a la compuerta NOR por medio del oscilador. Y esta entrada que está aquí ya le está mandando el flip-flop a la compuerta NOR y a la compuerta 1 y 2 NOR. Entonces, básicamente, quien da la señal o quien cambia o quien hace el switch de las compuertas es el flip-flop. Entonces, cuando el flip-flop mande 0 para acá y 1 para esta compuerta, entonces esta compuerta va a dar 1 y esta va a dar 0, y por ende la salida que vamos a obtener sería de este transistor. Ahora, tenemos los transistores, los MOSFET, aquí y acá. El componente es, voy a buscarlo en el datasheet, este que está acá. El componente es IRF244, en el cual pues básicamente estos transistores lo que nos facilita es la capacidad de amplificar o de conmutar la señal que estamos buscando. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es que la señal que está mandando, que se está mandando en corriente continua,
pues cuando llegue a esta parte de aquí, de estos MOSFET, los amplifique esa señal, para entonces por medio del transformador convertirlo a una corriente alterna. Y ya por último entonces convertirlo a una corriente continua. Aquí tenemos nuestro diagrama 5, que es una fuente conmutada de DC-DC, en el cual comenzamos con un voltaje de VCC, pasa por nuestros capacitores y llega a nuestro PWM, nuestro controlador. Luego de esto se transporta o va hacia una configuración de transistores, aquí y que está acá, que dada la coincidencia es un tipo B push-pull. Luego de esto va para los transistores MOSFET, respectivamente, la parte positiva por acá y la parte negativa por acá. Y para luego de esto entonces amplificar nuestra señal. Básicamente lo que queremos en esta configuración es, básicamente, lo que queremos es partir de corriente continua, transformarla a corriente alterna por medio del transformador y luego por medio de estos rectificadores entonces convertirla nuevamente a una corriente continua. Básicamente ese es el funcionamiento de este diagrama. Ahora, para el tema de la onda, básicamente otra de las finalidades de este circuito, otra de las partes más bien, o de las etapas de este circuito, es nuestra retroalimentación, la cual de este punto va a regresar a nuestro controlador con la información debida, dependiendo de qué salida tenemos. Y lo que va a hacer el controlador entonces lo que va a hacer es controlar, valga la redundancia, el ancho de banda del pulso como tal. Por ejemplo, si el ancho de banda, por decir algo, lo tenemos de esta manera, la parte de la retroalimentación va a captar que necesitamos, por ejemplo, este tipo de ancho de banda, por poner un ejemplo. Y entonces lo que va a hacer el controlador es comparar y entonces actuar y activar, o más bien mandar más corriente para que entonces el ancho de banda de la salida sea más ancha, o sea más larga. A continuación, en el siguiente diagrama, que es el número 2, podemos ver lo que es un convertidor full bridge. En este convertidor procederemos a explicar qué es, qué lo compone, cómo funciona, el tipo de onda y mucho más. ¿Qué es un convertidor full bridge? Es un convertidor empleado para aplicaciones de alta potencia mayores de 1.5 kW, debido al bajo estrés que sufren sus componentes. Estos son los 4 MOSFETs que van a ser representados como Q1, Q2, Q3 y Q4, en donde Q1 y Q4 se disparan en fase, mientras que Q2 y Q3 se disparan en contrafase. Por otro lado, tenemos los diodos, 4 diodos en total, en este caso, que actuarán como rectificadores. La ventaja que tiene un convertidor full bridge es que tiene altas aplicaciones de potencia. Tiene un estrés de voltaje limitado en los MOSFETs,
pero también tiene desventajas, como lo son la dificultad de controlar 4 conmutadores, la alta densidad de componentes que tiene el diseño y las pérdidas de conmutación. ¿Qué compone nuestro convertidor full bridge? Para empezar, tenemos que observar que hay un transformador de aislamiento, señalado por una flecha amarilla, en donde tenemos que la parte primaria de nuestro transformador va a estar conformada por un puente completo de 4 MOSFETs, a la cual denominamos Q1, Q2 y Q3 y Q4. La segunda parte está conformada y señalada por la flecha verde, que ya vendría siendo la parte secundaria de nuestro transformador, que hay un rectificador conformado por 4 diodos, diodo 1, 2, 3 y 4, nuestro inductor y nuestra capacitancia, para darnos lo que es la salida. ¿Cómo funciona y qué onda produce? Nuestro convertidor se puede controlar de dos maneras prácticamente equivalentes. Desde el punto de vista del funcionamiento del convertidor full bridge, tenemos el control tipo push-pull, que consiste en que el MOSFET superior e inferior de cada rama funciona de forma alterna y coordinada, donde va a haber momentos en que los 4 MOSFET estén abiertos. El control con desplazamiento de fase o phase shift, donde las ramas están en conmutación con ciclo de trabajo de 50% y desplazando una respecto a la otra. En cada rama siempre hay un transistor o MOSFET cerrado. ¿Qué pasa cuando aplicamos tensión positiva al primario del transformador? Tenemos que cuando Q1 y Q4 están cerrados, la tensión positiva va a pasar por Q3 y Q2. Aplicando la tensión positiva, lo que hará que aparece en el secundario y conduce el diodo D1 y el diodo D4, aplicando la tensión en la salida. Cuando todos están apagados, quiere decir que tanto los MOSFETs como los diodos están abiertos. Por consiguiente, la corriente principal del inductor va a pasar a un quinto diodo, el cual no aparece, pero para un mayor entendimiento, hará que la corriente circule de esta manera. Si la corriente es muy alta o es mayor, tendrá un efecto muy pequeño a la salida.
Cuando aplicamos tensión negativa al transformador primario, tendremos Q3 y Q2 cerrados, por lo que la tensión irá así y tendremos negativo y positivo acá, por lo que al pasar al secundario el diodo 2 y el diodo 3 van a estar abiertos. Ahí es por donde circulará nuestra corriente y conducirán ellos dos. Ahora veremos la onda de nuestro convertidor full bridge. Las formas de onda. Primero observaremos la secuencia de conmutación de los MOSFETs que trabajarán en un semiciclo del periodo de conmutación, y es como si tuviéramos dos reductores, uno primario y otro, uno detrás del otro, siendo esto 1 y el 2, viéndose aquí. En el segundo, en la opción B, que está señalado por nuestra flecha verde, vemos la tensión en el primario del transformador, cuando es positivo y cuando está positivo y negativo. La tensión rectificada en el secundario del transformador ya es cuando pasa por los diodos y sale una onda completamente cuadrada. Nuestro tercer diagrama es un controlador de motor con puente H, como podemos observar en la siguiente imagen. ¿Qué es el puente H? Es nada más hacer girar los motores impulsores de mecanismos como robots, máquinas, herramientas o cualquier otro sistema electromecánico que requiera el movimiento de piezas. Puede pensarse como una de las fases sencillas del desarrollo. El puente H o H-bridge siempre es la solución en sistemas donde el sentido de giro es una necesidad de operación. Podemos observar los puentes H en este caso compuestos por MOSFETs. Pues acá entonces vamos a controlar un motor por medio de PWM y transistores MOSFET. Tenemos nuestra fuente de 12 voltios, tenemos nuestra tierra, tenemos nuestro PWM, hay resistencias obviamente, y pues para el funcionamiento de este sistema va a ser que cuando con el puente H, aquí está nuestro puente H, aquí, acá, aquí y acá, ¿qué es lo que va a pasar cuando se excite este transistor MOSFET y este de acá? Nuestro motor va a girar en este sentido, ¿sí? Y pasa al revés. Cuando se excite este transistor y este, lo que va a pasar entonces es que el motor va a girar hacia dirección contraria. Entonces, tenemos el datasheet del IRF 4905, que es el de acá arriba. Es un tipo P. Esto nos quiere decir que para activarse se le tiene que suministrar una corriente al
al terminal positivo. Y tenemos el IRL-Z44N, que básicamente es al revés, es tipo N y se excita mandándole corriente al terminal negativo o a tierra para que este sea activado, y entonces con esta configuración pues básicamente se encienden ambos. ¿En qué sentido? Se enciende N, o sea, se enciende el canal N por el canal N, que sería tierra, y se enciende por el surtidor positivo al terminal positivo, para entonces hacer girar nuestro motor de manera eficiente. A continuación, tenemos lo que es un variador de velocidad. Específicamente hablaremos sobre la etapa de potencia del variador. ¿Qué es un variador de velocidad? Debido a que los motores consumen energía eléctrica, estos generan par o una velocidad requerida. En el caso de que el par o la velocidad sean demasiado altas o bajas, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida, provocando una ineficiencia ya que hay un alto consumo de energía y de materiales. Hay una manera de reducir el consumo y el costo de mantenimiento, y eso es utilizando lo que son los variadores de velocidad o convertidores de variable o frecuencia variable, que no son más que un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía de la red va a pasar primero por el convertidor o variador de velocidad, y este va a regular la energía que le llega al motor, viendo en este caso en la opción 1 que el motor está a 150 por revolución por minuto, su velocidad, y una vez que se regula, como vemos en el 2, baja a 1200 por revolución por minuto. Las partes que conforman nuestro variador de velocidad. Como ya lo había dicho anteriormente, nos estaremos enfocando principalmente en lo que es la etapa de potencia del variador. Fijémonos en el primer diagrama que vemos a continuación, en donde está las etapas de filtro, la fuente principalmente, luego viene un filtro, pero después viene la etapa de potencia, que se conforma por el rectificador, conformado por estos diodos, el filtro, conformado por nuestro transitor de potencia, nuestra resistencia y un capacitor, y nuestro inversor, que en este caso estamos utilizando puentes de trifásicos, y finalmente nuestro motor. Cada circuito está conformado por varias partes. Hablaremos de las tres más importantes, las que nos interesan. El circuito rectificador recibe la tensión de alterna y la convierte en continua por medio de un puente rectificador de diodos o tiristores. En este caso son diodos. Después pasa a un circuito intermedio, que es nuestro filtrado, y que consiste en un circuito de LC, cuya
función principal es suavizar el rizado de la tensión rectificada y reducir la tensión o reducir la emisión de armónicos hacia la red. Luego ahí llegamos a la fase de inversor o nuestra salida del motor. Aquí se convierte el voltaje continuo del circuito intermedio en uno de tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos. ¿Cómo funciona nuestro variador de velocidad y qué onda produce de entrada y de salida? Bien, primero que todo tenemos que saber que los dispositivos variadores de frecuencia, como también se le conocen a estos variadores de velocidad, operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia de AC suministrada y el número de polos en el estator de acuerdo con la relación de que tenemos aquí. Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. Y tenemos que dentro del convertidor la energía pasa dentro de un rectificador que transforma la corriente alterna de entrada en una corriente continua. Esta carga los condensadores, que es nuestra etapa de filtro, lo que suaviza la forma de una onda de la corriente eléctrica, proporcionando una alimentación limpia. A continuación, la energía pasa de los condensadores a un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna de salida. Y esta es la que se transmite al motor. ¿Qué es lo que esto hace? Ajusta la frecuencia y la tensión, haciendo que la velocidad y el torque se ajusten y eviten altos costos en materiales y en el mismo proceso. A continuación se presentarán las referencias utilizadas para cada uno de estos diagramas. Para el de fuente de step up, para el convertidor full bridge, para el controlador de motor con puente H, para el variador de velocidad. Esperemos que esta explicación haya sido de su total agrado y para cualquier pregunta, por favor, dejen sus comentarios.